Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida y vamos a ir aceptando a la gente a partir de que va llegando. Hoy tenemos la tercer clase magistral a cargo de Norma Kraselnik sobre cultura judía, ¿no? que estamos transmitiendo desde la Sociedad Israelita de Carlos Casares. Recién estábamos escuchando un poco de música de el artista Adam Levin, que es uno de los artistas que van a participar del próximo evento en el Teatro Bristol de Carlos Casares, que se llama Guitarras del Mundo, junto a José Félix Boses y Carlos Moscardini. Los invitamos el domingo primero a las 19 horas a participar. Y antes de darle la palabra a Norma, menciono brevemente sobre ella, por el público que se va renovando clase a clase. Norma es docente y educadora, formada en la Universidad de Salvador de Buenos Aires, en el Centro Melton de la Universidad de Jerusalén y en el HUC de Estados Unidos, en donde combinó sus estudios bíblicos con temas de género. Norma tiene amplia trayectoria en la educación judía en Estados Unidos, Brasil y Argentina, en cargos de conducción, y actualmente es asesora escolar, conferencista y colaboradora permanente de varios medios en temas de género y religión. Habiendo dicho esto, le damos la palabra a Norma para que pueda introducirnos un poco en esta tercera clase sobre tradiciones. ¿Cómo estás, Norma? Bueno, hola, buenas noches a todos. Shana Tová, buen año para todos. Estamos en los comienzos, en los albores del año 5784, es mucho tiempo. Bueno, y justamente hoy, el encuentro de hoy, tiene que ver con eso, con el calendario judío y las festividades judías. Así que vamos a comenzar y después si surgen preguntas las dejamos para el final, ¿ok? ¿Me ayudás, Javi, con Cuando el... quieras, Dale, proyecto ahora. pasamos y Dale, perfecto. así directamente empezamos. Eh, Ya tramitas. Ahí estoy transmitiendo a la cuenta de uno. ok, avanzar. Entonces nos vamos a adentrar en el calendario judío, que como se imaginan es un calendario ancestral, es muy antiguo, y vamos a ir progresivamente hablando de los componentes de este calendario. Lo primero que tenemos que saber que el periodo más corto, el día judío, comienza con el ocaso y culmina el siguiente ocaso. Es de ocaso a ocaso. Cuando salen las 3 primeras estrellas, hasta que salen las 3 primeras estrellas del día siguiente. Entonces, eso hace que en nuestra cabeza, que venimos acostumbrados al calendario gregoriano, que el día arranca a las 0 horas. O sea, no está conectado con nada vinculado a la naturaleza. Lo que le va a pasar al calendario judío es que es un calendario totalmente amalgamado con la naturaleza y con el sistema solar en general. Y ahora vamos a ver. Entonces, este calendario gregoriano que se abstiene de toda relación con cuando oscurece o cuando amanece, digamos, el día tiene 24 horas y comienza a las 0 horas, que ya es noche profunda. En el caso del judaísmo, el día comienza cuando se acerca el ocaso. Y eso es, bueno, primero porque es una tradición que el pueblo hebreo hereda de los pueblos que lo antecedieron,
pero básicamente porque en la Biblia hebrea, cuando Dios crea el mundo, dice, y fue la noche y fue el día del primer día en la creación, y fue la noche y fue el segundo día, y fue la noche y fue la mañana del segundo día de la creación. Entonces nuestro día comienza con las primeras estrellas que salen. Cuando el hombre consigue contar 3 estrellas, ahí empieza el día judío. Y por eso es que no, Shabbat empieza el viernes a la noche, que es el viernes al atardecer, o Rosh Hashanah empieza a la tarde del día. Todos los días, el concepto de día es de ocaso a ocaso. ¿Ok? Pasamos. Muy bien. Y los meses judíos también están conectados, en este caso, con la luna. Son meses lunares. Cada mes nace con la luna. Entonces, todos los días 1 de cualquier mes judío es luna nueva. Hoy, que nosotros celebramos, esperen que estoy perdida, hoy es miércoles, celebramos Rosh Hashanah el viernes, o sea, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hoy es el día 5 del mes de Tishrei, el mes de Rosh Hashanah. La Ahora luna ya, recién se va a empezar a ver, porque ya empieza a crecer la luna. Rosh Hashanah, que es el primero del mes judío, es luna nueva. A medida que el mes avanza, avanza con la luna. Entonces, cualquier 14 o 15 del mes judío es luna llena. Y así va menguando. Bueno, hoy es 6, 5, 6, hice un cálculo, ya no sé qué día vivo, pero no importa, es el mismo concepto, es 5, 6, la luna está creciendo y ahora ya estamos en día 6, tenés razón porque ya es la tarde. Hoy a la mañana fue el día 5, ya ahora la tarde es el día 6. Gracias por la acotación. Entonces, todos los meses judíos son meses lunares y tenemos 12 meses de 29 días y unas horas, que es lo que tarda la luna en girar alrededor de la Tierra. ¿Ok? Muchas de nuestras fiestas son 14 o 15 de los meses, razón por la cual se celebran con luna llena. Por eso el mes judío se llama Jodesh, ¿sí? De Hadash, se renueva, son ciclos que se van renovando con la luna. O Yerach, que también así se le dice a un mes, que quiere decir luna. Son estas lunaciones. 12 lunaciones conforman el año judío. Ahora bien, este es un calendario que también heredan los pueblos islámicos. Por eso en las banderas de todos los países islámicos hay una luna, porque es un calendario lunar 100%. El nuestro es un calendario mixto, y ahora vamos a ver por qué. Pasá a la otra, por favor, Javier. Ok. El año judío es una combinación de ciclos lunares con ciclos solares. Y ahora vamos a ver por qué. Los 12 meses lunares suman 354 días. ¿Ok? Entonces, lo que le va a pasar al calendario musulmán, si vamos a tomar el ejemplo de Ramadán, por decir algo, los musulmanes celebran Ramadán ahora,
el año que viene, como el año lunar tiene 354 días, se va a cortar el año, entonces lo van a celebrar a principios, ahora estamos en principios de la primavera, lo van a celebrar en invierno, al año siguiente lo van a celebrar a principios de invierno, al año siguiente a fin de primavera o a fin de otoño, y así sucesivamente. El año judío necesita que las festividades coincidan con las estaciones del año. Entonces, si bien cada mes es lunar y tenemos 12 meses, el calendario en determinado momento se ajusta y agrega un mes más, un 13º mes más, para que la fiesta de Pesaj caiga en la primavera. Miren esto, a ver si me siguen. No, anda para atrás, estamos todavía en el año lunisolar. Son 12 los meses lunares, que suman 354 días. Esto hace que si yo no regulo el calendario, todos los años el calendario judío se va a comer 11 días, 11 días, 11 días, 11 días. Que vuelvo con el ejemplo de Ramadán, es lo que pasa en Ramadán. Si Ramadán cae ahora, el 1 de septiembre, por decir algo ahora, el año que viene, Ramadán va a caer el 20 de agosto. El año siguiente va a caer el 10 de agosto. El año siguiente va a caer el 31 de julio. El año siguiente, y así, Ramadán en ciclos, cada año se va adelantando a las estaciones de tal manera que un musulmán ayuna indistintamente en las 4 estaciones del año según vaya corriendo el año. Nuestro calendario en principio podría ser así, pero nosotros tenemos que festejar las fiestas judías en determinadas estaciones. Y lo que recula las estaciones es la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces ahí regulamos este calendario de los meses solares y en periodos de 19 años se agregan 7 años que se llaman embolismales, se agrega un mes entero, como el día bisiesto, que se agrega cada 4 años en febrero para regular las horitas sueltas. El calendario judío necesita agregar un mes entero de 29 días, en 19 años agrega 7 veces este mes embolismal. En hebreo se llama Shana Meuberet, es un año con un embrión adentro. ¿Y a dónde se agrega? Se agrega en el mes que antecede a la primavera. Que como ven acá en este círculo, ahí están los nombres de los 12 meses, pero son los 12 meses en el ordenamiento bíblico. En la época bíblica, los meses judíos que ya tenían esta estructura lunar no tenían nombre propio, sino que tenían nombres de los adjetivos ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto. El primer mes del año era el mes de la salida de Egipto, Nisan. Y ahí ven los nombres de los meses que después fueron tomados cuando salieron al exilio babilónico. Los nombres de los meses que tenemos son nombres babilónicos. Los nombres judíos iniciales eran primero, segundo, tercero, nombres que conservábamos para los días de la semana. Y el primer mes del año era el día de la salida de Egipto, el mes de la salida de Egipto, que es el mes de la primavera, Nisan. Seguía Iyar 2, Sivan 3, Tammuz 4,
Av 5, Elul 6, Tishrei 7, Heshvan 8, Kislev 9, Tebet 10, Shvat 11, Adar 12, y acá a este Adar se agrega un Adar 2, el bisiesto, el mes embolismal, el mes bisiesto de Adar 2, cuando el calendario se tiene que ajustar. Ahora, cuando los hebreos salen al exilio y conviven con el mundo babilónico asirio, es que toman el calendario de ellos y el que era el mes séptimo, Tishrei, pasa a ser el primer mes del año. No siempre este fue el primer año nuestro. Ok, ahora sí pasamos. Bueno, y de las cosas más interesantes que legamos al mundo es este periodo semanal llamado Shabua, que quiere decir 7, que es el periodo de 7 días, digamos que es una unidad de tiempo que nos permite, en este contexto, matizar un descanso, un día entregado al ocio, al ritual, a la conexión con la naturaleza, frente a 6 días de trabajo. Y es el Shabbat. Me dice Jorge que no está pasando la presentación. ¿No están viendo la presentación? En mi caso sí se ve. Ok. Yo también la veo bien. Bueno, seguimos entonces. Debe ser un problema de algo de Jorge. Bueno, entonces, hablamos del día, del Yom, hablamos del Hodesh, del mes, y hablamos del año lunisolar, esta combinación entonces. Vamos a la semana, y este quizás sea uno de los legados más importantes del pueblo judío a la humanidad. No sé si se percataron que yo muchas veces les digo que no son muchas de las cosas que parecen haber sido legados del pueblo judío, no fueron invenciones de los judíos. Los hebreos, los judíos, la tomaron de los pueblos con los que convivieron. Lo que pasó acá es que somos los únicos que sobrevivimos y que llevamos por ahí algunas de estas ideas a su máxima expresión. Ahora con el Shabbat pasa algo diferente, porque si bien existía un día de ocio, generalmente era el día cada 15 días, un Shapatu acadio, de los acadios, estaba más bien ligado a el día de luna nueva, que no se veía nada, la oscuridad, era un día como más vinculado a los malos espíritus y demás, y lo que hace en este contexto el judaísmo, ahí sí, saca la semana del contexto vinculado con la naturaleza y son unidades, periodos de tiempo ya enajenados de todo contacto con la luna o con ningún tema natural. La semana tiene que ver con la actividad del hombre. 6 días se trabaja, el séptimo día, Shabbat, descansa. Y acá tenemos esto que les decía antes, los nombres de los días en hebreo son nombres ordinales, primero, segundo, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, menos el día séptimo, que es una acción o una inacción, ¿sí? Es el día de cesar lo que estamos haciendo, es el día de reposo, el día de descanso, es el día que, así que el concepto de imitatio Dei, es el día que imitamos de alguna manera y en nuestra escala la actividad que Dios realizó en la creación del universo. 6 días creó el universo, el séptimo descansó, entonces ese mismo esquema simbólico de que la creación se recrea en estos periodos que nos permiten tener un día para renovarnos y conectarnos con otras cosas y encarar el próximo periodo con energía. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los componentes de los días
que se recortan en esta semana, o en este mes, o en este año, ¿sí? Tanto el Shabbat como las festividades son días que no se trabaja, son días sagrados, son días que están llenos de rituales que nos permiten conectarnos con otro tiempo, digamos, con un tiempo que se vuelve sublime, que se vuelve sagrado, que de alguna manera se eleva por sobre el resto del tiempo. Entonces, a ese tiempo lo iniciamos, lo acompañamos con velas. Y esta es una tradición muy antigua, no bíblica, pero sí talmúdica, en espacios que se tienen que imaginar donde no existían, por supuesto, la luz eléctrica ni nada de eso, y la manera de iluminar las casas eran con velas. Los días de fiesta eran los días en donde las velas permanecían, eran días de luz, ¿sí? Se traía la luz a la casa, y así como hablamos la vez pasada, por lo menos se prenden 2 velas, porque una es la vela con la que recordamos el alma de un ser querido que falleció. Entonces, por lo menos hay 2 velas, hay 2 versiones de los 10 mandamientos en el texto bíblico. Uno dice Shamor, cuidarás del día séptimo, el otro día Zahor, recordarás el día séptimo. Entonces por eso se dice que hay 2 velas, pero en realidad se pueden multiplicar las velas. Hay tradiciones judías que se prenden en una casa tantas velas como mujeres solteras hay en la casa. Hay otros que prenden velas por cada día de la semana y prenden 7 velas, como la menorá. El tema es que tiene que haber una luz extra, y esas son las luces, las velas de Shabbat o las velas de una festividad. Y por supuesto sobre eso se bendice, digamos, agradecemos el inicio del día, así como salen las estrellas, se prende la luz adentro de nuestra casa, y eso marca este día diferente. Lo que hace también diferente un día es el Kiddush, o sea, es el día que hay que tomar vino, hay que bendecir, hay que alegrarse, tanto Shabbat como los días festivos que incluyen la santificación del vino, son días festivos. El vino implica alegría. Entonces por eso aparece el vino y bendecimos el fruto de la vid. Agradecemos, ¿sí?, a Dios que genera toda esta fruta y todos los alimentos que surgen de la tierra. Y por supuesto hay un pan festivo también. Todos los días comemos un pan negro, cualquier pan. El día de Shabbat o las fiestas hay una mirada puesta en el pan, en donde tiene un trenzado especial, un adorno especial, porque también el pan se transforma en un objeto que fue amasado especialmente, que fue hecho con un cariño especial y que está especialmente dedicado al Shabbat. Las mujeres que, generalmente esto recae en la mujer, la jalá, es una de las mitzvot, de los preceptos positivos que tiene que hacer una mujer, y mientras le está amasando, es el momento en que está bendiciendo también a Dios, que le permite hacer esa jalá. Y después en la mesa otra vez se bendice delante de todos el pan. Y por supuesto que tanto el Shabbat como las festividades están acompañadas de una liturgia especial. Y ahora vamos a entrar en cada festividad, pero básicamente casi todas las festividades, con sus rezos particulares, los encontramos en el Sidur, que es el libro de las oraciones judías, que quiere decir orden. Es el orden en el que tenemos que recitar nuestros rezos, tanto todos los días, como Shabbat y como los días de fiesta. ¿Se acuerdan que algo hablamos cuando hablamos de la sinagoga la vez pasada? Shabbat es un día de descanso, un día donde uno se relaja, pero también es un día dedicado a Dios.
Es un día en donde entonces nos juntamos en la sinagoga, en el Bet Knesset, rezamos en comunidad, rezamos juntos, con el minyan, que hablamos la vez pasada, las 10 personas mayores de 13, y entonces es ahí donde rezamos del Sidur, las bendiciones y leemos de la Torá, y bueno, todo el ritual que conlleva tanto Shabbat como las festividades. Pasamos ahora a la próxima. Bueno, de las festividades más antiguas que tenemos 3 festividades que están conectadas unas con otras. Es un paquete de festividades que las llamamos Shloshet HaRegalim, las 3 fiestas de peregrinación. Y como se imaginarán, cuando estaba en pie el templo de Jerusalén, esa Jerusalén donde se peregrinaban en estas 3 fiestas, llevando objetos para el culto, para el sacrificio, y que tenían que ver con cada una de las fiestas. La primera de las fiestas, y es prácticamente la que marca el inicio del pueblo hebreo como ya algo más que un clan y como una masa, ¿sí?, que adhiere a una idea, que asume una ética y, digamos, y que tiene una gesta que lo identifica, es la fiesta de Pesaj o la Pascua judía. Esto ocurre en la luna llena del mes de Nisan. Es el 14 de Nisan, 15, acuérdense que en estos 29 días de mes lunar, estamos en el 14, estamos en el centro, la luna en su apogeo, luna llena del mes de Nisan. Y posiblemente esta sea todavía una fiesta anterior a la salida de Egipto, porque cuando Moisés, y así está en el texto bíblico, cuando Moisés se acerca al faraón y que le pide insistentemente que deje salir al pueblo, en una ocasión le dice: dejá salir a nuestro pueblo porque se nos aproxima una fiesta, tenemos que ir a celebrar. O sea que ya este grupo de esclavos posiblemente haya tenido una fiesta y posiblemente haya sido una fiesta pastoril de luna llena, que es cuando se veía plenamente, y más esta luna llena, que es la luna llena de la primavera del hemisferio norte, o sea, es el equinoccio de primavera, es el día más largo del año. O sea, es un día muy significativo en cuanto a la conexión con la naturaleza. Ahora bien, en este contexto histórico es el día de la salida de Egipto. Entonces, lo que celebramos en Pesaj, finalmente, es la salida de Egipto, la naturaleza también. Y tenemos como 3 conceptos básicos en esta fiesta. O sea, por un lado, la matzá que comemos, este pan ácimo, que cuando los hebreos salieron de Egipto apresuradamente, no tuvieron tiempo de leudar el pan y quedó eso como símbolo de esa salida apresurada, y durante estos 7 días u 8, según donde estemos, en Israel o fuera de Israel, es que comemos solo este pan que no leuda y sacamos de nuestra alimentación todos los productos que tienden a fermentar. O sea, la idea acá es que nos mantenemos en un estado de pureza, no ingerimos nada que fermenta, nada que crece en demasía, nada que es nada que nos explote. O sea, somos puros, somos neutros, digamos, tenemos esta condición de, en este apresuramiento, comer así las cosas como son, nada que fermente. Entonces, por un lado comemos esta matzá,
Por otro lado, comemos hierbas amargas que aparecen en este plato que se va recreando en la época del Talmud, ¿sí? La que hará, y aparecen las hierbas amargas reconociendo nuestra condición de esclavos. Y esto va a ser un leitmotiv de nuestro pueblo. Cada vez que decimos, cada sábado, cada viernes a la noche, que decimos el Kiddush, la bendición del vino, recordamos que fuimos esclavos. Volvemos a recordar una condición a la que no queremos regresar, pero también la que reconocemos de alguna manera que no queremos que a nuestro alrededor tampoco. O sea, recordamos que fuimos esclavos para, digamos, para hacer algo, para conectarnos con una vida que nos libere de cualquier tipo de esclavitud. Y por otro lado, en la fiesta de Pesaj aparece la alegría de las 4 copas de vino. O sea, la alegría de la liberación, la alegría de poder dedicarnos a nuestro Dios en libertad y no tener que estar sometidos a ningún otro pueblo. Entonces, este es el concepto de la Pascua judía que celebramos, por supuesto, en la sinagoga, pero después en la mesa familiar, en una cena familiar, donde aparece un libro que es propio de esta fiesta, que se llama Agadá, que es el decir, es la narración, la lectura esta de la narración de la gesta de Pesaj, que se lee en esta noche con la participación de todos. Por eso esta cena tiene el carácter de didáctico, es como una cena que nos permitimos jugar con los chicos, hacer preguntas y respuestas, esconder un pedacito de matzá para que los chicos lo busquen. O sea, es una cena que tiene un fuerte simbolismo, tanto por lo que decimos, por lo que cantamos, por lo que comemos, y que es de alguna manera es el mojón en donde descansa mucha de la filosofía del judaísmo. Esa es Pesaj. Avanzamos. La otra fiesta de la peregrinación está ligada a Pesaj porque 7 semanas después del segundo día de Pesaj, o sea, después de 49 días, celebramos Shavuot. Shavuot quiere decir semanas, y son 7 semanas, de 7 días, ¿verdad? Son 49 días. El día 50, de acá la palabra Pentecostés, Pentecostés, el 50, el Pentecostés es el día de Shavuot, que es la entrega de la Torá. Y esto sigue una línea cronológica con la salida de Egipto. O sea, salimos de Egipto ¿para qué? Bueno, para constituirnos en un pueblo con determinadas leyes, reglas, mandamientos que nos hacen estar cohesionados atrás de unas ideas, de unos principios, de unos comportamientos éticos que nos diferencian de otros pueblos. Entonces ahí es cuando aparece la figura del líder que sacó a este pueblo de Egipto, entregando estas máximas que después van a devenir en una serie de leyes y un código legal que está en la Biblia hebrea, pero cuyas pautas iniciales están en estos 10 mandamientos. Y a eso lo llamamos la entrega de la Torá, la entrega de estas tablas de la ley, ¿sí? que es el inicio de un cúmulo de otras leyes que las acompañan. Ahora, esto es interesante porque esto tampoco es algo judío. Por ejemplo, escucharon hablar del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es un cilindro de piedra que estaba en todas las plazas de Babilonia con el código que regía según el rey Hammurabi.
En este contexto, como el pueblo judío es nómada, tiene que llevar estas tablas en un arca. Entonces, Moisés recibe estas tablas que en Babilonia las hubiese puesto en una plaza pública, en un espacio público, acá no puede, entonces son los Kohanim, los sacerdotes, los que van llevando este arca con estas tablas adentro. Y básicamente lo que dicen estas tablas están como divididas en dos. La primera parte tiene más que ver con la relación que tenemos con Dios, la segunda parte tiene que ver más con los vínculos entre las personas, pero básicamente Dios se presenta y dice, este es el Dios del que hablamos la semana pasada, no tendrás otros dioses delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, recuerda el Shabbat, que es para Dios, honra a tu padre y a tu madre, porque honrando a los mayores también honrarás a Dios. Y después empiezan las leyes que hablan de las relaciones más interpersonales. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás, no darás falso testimonio y no codiciarás los bienes, ¿sí?, de las otras personas. Esto que fue, de alguna manera, es una teofanía, ¿sí? Es un momento único en donde el pueblo vio a Moisés bajando de una montaña con las tablas de la ley y, digamos, con rayos y con truenos y, digamos, toda una mise en scène en donde efectivamente sintieron que el Espíritu de Dios, o así está narrado en el texto bíblico, estaba con ellos. Y desde entonces celebramos en Sivan, el mes de Sivan, celebramos Shavuot, que coincide también con un momento de la agricultura en donde se recogen las primicias de algunos cereales y algunos frutos, básicamente de la tierra de Israel, y es eso lo que se llevaba en peregrinación al templo. Y hoy por hoy es una festividad que la celebramos comiendo cosas lácteas, porque entendemos que la Torá nos nutre como nos nutre, como la leche de una madre nutre a su bebé. Leemos el libro de Ruth, que es una chica moabita, viuda, que pudiéndose volver a su pueblo para volverse a casar en Moab, elige acompañar a su suegra, también viuda, y las dos jóvenes regresan de Moab, un pueblo vecino, a la tierra de Israel, y es como que Ruth ahí asume los compromisos de la Torá y dice, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es tu pueblo, donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras yo moriré. O sea, es una relación de Ruth con Naomi, su suegra, pero de alguna manera marca su elección por pertenecer al pueblo de Naomi, que es el pueblo hebreo. Es interesante porque este es un caso que está explícito, pero en la época bíblica las personas, por solo manifestar que pertenecían a este grupo de personas, se consideraban hebreas. Esto también, el tema de la conversión, o sea, todas las pautas, es algo bien posterior, no es algo bíblico. Y también existe la tradición en esta fiesta de pasar toda la noche despiertos estudiando, como estamos esperando recibir la Torá. Bueno, acá hago un paréntesis pequeño, pero esta es la segunda entrega de la Torá, porque se acuerdan, no sé si se recuerdan, cuando Moisés sube a la Torá, al monte Sinaí para recibir la Torá y está bajando, ve que hay una festichola abajo, y la festichola era porque estaban en su ausencia de estos 40 días que se fue mientras estuvo arriba meditando, el pueblo de Israel, pensando de que él se había desaparecido, le pide a su hermano Aarón que construyan un becerro, que ellos necesitan un Dios.
Y ahí es donde entregan todo el oro, se hace un becerro y están celebrando, ¿sí?, la asunción de este Dios. Justo ahí baja Moisés, ahí rompe las tablas y después se supone que perdona a este pueblo. Por eso muchos piensan que o digamos, según la tradición, esta escena del romper las tablas y después reconciliarse con el pueblo para buscar de nuevo unas nuevas tablas de la ley, es en Yom Kippur, como que este es el primer perdón en donde Dios perdonó a su pueblo por ese pecado del becerro de oro, y que finalmente devino en una segunda tanda en donde Moisés vuelve a subir al monte para recibir nuevamente las leyes, los 10 mandamientos. Bueno, esa es Shavuot. Y la tercera de las fiestas, en esta concatenación, pasamos, Javier, es la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, que también está ligada a este momento. Salen de Egipto, 40 años en el desierto, 7 semanas después de salir de Egipto reciben la Torá, pero el resto de los 39 años la pasan en esta Sukkot, en estas cabañas. Entonces, este día es el 15, otra vez, luna llena del mes de Tishrei, en 10 días vamos a celebrar Sukkot. Se celebra esta fiesta que en general en todas las casas se hace una sukkah, que es nada, algo sencillito. El techo tiene que dejarnos ver la luz del cielo, que se hace con paja, con ramas, y se suele comer ahí, se puede dormir ahí en la sukkah. Entonces, otra vez, se va al templo. Es una época en donde en Israel o en el hemisferio norte empieza el otoño, entonces se pide por lluvias. O sea, es una festividad muy relacionada con la naturaleza y el campo. Y tenemos como símbolo, digamos, hay 4 elementos naturales, 4 especies de árboles, de hojas, que son la palma, el citrón, el etrog, el mirto y el sauce, que se juntan y con ellas se hace una ceremonia pidiendo lluvias para todo el año. O sea, la fiesta de Sukkot está vinculada con 2 cosas. Primero, con la fragilidad de la vida, de lo material, ¿sí?, que hoy vivimos así, pero podemos vivir en una cueva, en una choza, en una carpa, en una suká, como vivimos así en el desierto. Y tema 2, el vínculo con la lluvia, ¿sí?, la necesidad de ser conscientes de que más allá del trabajo del hombre, es Dios, de alguna manera, el que provee el agua. El etrog es el citrón. Bueno, estoy contestando a alguien que me preguntó por ahí. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, después tenemos 2 fiestas históricas. Una que es una fiesta, una celebración cuya trama la encontramos en la Biblia hebrea, que es la fiesta de Purim. Otra vez, el 14 de Adar, luna llena del mes de Adar. Y que el relato aparece en el libro de Esther y cuenta cuando en el exilio persa, ¿sí?, a raíz de la búsqueda de una nueva reina en Persia, hay un concurso de chicas vírgenes, de jovencitas, las más lindas,
que tenían que sí o sí llegar al palacio. Una de ellas es Adasa, ¿sí? Una joven judía criada por un tío. Y bueno, finalmente es la elegida. Es muy interesante, es un libro que yo trabajo mucho en temas de género porque primero es muy interesante el papel de la reina anterior, de Vashti, y segundo se ve la humillación de las chicas en los harenes de los sultanes, de los que después devinieron en los sultanes persas. Bueno, el tema es que como casi todos saben la historia, me imagino, pero esta chica consigue, gracias a su tío, también alertar al faraón, alertar al rey, o avisarle al rey que en caso de que el perverso, el visir del rey Amán, siga con su plan de eliminar a los hebreos, ella estaría entre ellos, porque hasta ese momento ella mantuvo en secreto su identidad. Entonces ahí se da vuelta todo el plan del perverso de este Amán, que termina siendo él el colgado en lugar de la masacre que quería cometer contra los hebreos que vivían en Susán, en la capital de Persia. Entonces es un pogrom, una masacre que no fue, y eso es lo que festejamos. Cuando termina el libro de Esther, Esther dice: dejamos sentado esto en un libro para que por generaciones y generaciones el pueblo celebre esto. Ok. Entonces, ¿cómo lo festejamos? Lo festejamos el luna llena del mes de Adar. Es un día de mucho jolgorio, es el único día en el calendario judío que uno puede emborracharse, o sea, está permitido tomar por demás. Se lee el libro de Esther en la sinagoga, Megilat Esther, y cada vez que aparece el nombre de Amán, el perverso, se hace ruido para que no se escuche su nombre, y las personas se disfrazan. O sea, es un día, es como, digamos, es el carnaval judío, salvando las distancias. O sea, hay disfraces, bueno, hay esta comida, estos dulces, que son triangulitos, que se llaman Osnei Amán, que son las orejas de Amán, o Omentashn, los bolsillos de Amán. O sea, se generó alrededor de Purim toda una serie de concursos de belleza, concursos de disfraces. O sea, es un día diferente. También está permitido, por ejemplo, a un hombre disfrazarse de mujer, y a una mujer de hombre. O sea, están permitidos cosas que no se suelen permitir. Como un día bien diferente, Purim. Y la otra fiesta histórica pasamos, es Hanukkah. Que Hanukkah es la gesta de los macabeos. Acá estamos hablando de un momento en donde ya el texto bíblico quedó armado y el libro de los macabeos no entraron en el texto bíblico, pero es un libro judío y cuentan la historia de esta familia que decide limpiar y santificar el templo que había sido profanado. Entonces, en esta limpieza del templo consiguen sacar a los invasores, y limpiando el templo encuentran la menorá, ¿sí? la luminaria con la que se iluminaba el templo, y acontece ahí un milagro, y es que en lugar del poquito aceite que tenían que durara un solo día, duró 8 días. Entonces es como que en Hanukkah celebramos el milagro de la superación de los débiles contra los fuertes, de las ideas contra las imposiciones, y de estas cosas que pensamos que duran poco y que son más duraderas. O sea, es como
de lo poco a lo mucho, de lo débil a lo fuerte, digamos, vamos fluctuando en esta festividad que tiene, o sea, tiene unos mensajes muy interesantes, muy interesantes. Entonces, a partir de ese momento, se enciende, no nos sirve la menorá que tiene 7 brazos, sino que necesitamos 8 brazos más 1, 9. Encendemos, a partir de ahí se hicieron estos candelabros especiales, que es una menorá de 8 brazos más 1. Entonces cada día vamos sumando una vela, también en esta concepción de sumar, cada día sumamos una vela. El primer día prendemos una vela, el segundo día prendemos 2 velas, el tercer día prendemos 3 velas. Hay una discusión en el Talmud, si se enciende así, acrecentando o aminorando. Y por supuesto ganó la de acrecentando porque es la idea de toda esta celebración. Bueno, y comemos también en función de este aceite que fue milagroso, que entendieron que fue milagroso, comemos comida que se cocina en aceite, como buñuelos, sufganiot, no me acuerdo cómo se llaman en castellano, como tipo las facturas, las berlinesas, bueno, comidas en aceite varias. Y con el tiempo también se suelen hacer regalos, o se da plata, el Hanukkah se da plata, y terminó siendo hoy por hoy una festividad que muchas veces le compite a Navidad, porque el 25 de Kislev suele caer por el mes de diciembre. Entonces, muchas veces aparecen también alguna celebración mixta, o cuando aparecen los arbolitos, también aparece la Hanukkah en algún lugar público, porque más o menos coincide. Entonces, con el tiempo, así como están los regalitos en el árbol de Navidad, digamos, empezó a tomar fuerza también la idea del regalo en Hanukkah. La Hanukkah, el candelabro, se suele poner al lado de una ventana. Entonces, en lugares donde hay densidad de población judía, cuando uno camina por la calle, desde la calle se ven las ventanitas con las luces. Bueno, eso es Hanukkah. Y llegamos ahora, si no me equivoco, al momento en el que estamos viviendo ahora. Pasamos. Que son los Yamim Noraim, son estos días que estamos atravesando ahora. Desde el primero de Rosh Hashanah, desde el primer día de Tishrei, hasta Yom Kippur, que es el día 10 de Tishrei, tenemos estos 10 años, estos 10 días de recogimiento, de introspección, llamados Yamim Noraim, los días temibles. Temibles porque se supone que en una metáfora se define nuestro destino de lo que va a ser el año menos estos 10 días. Estos 10 días son como un paréntesis en el año en donde en Yom Kippur se rubrica nuestro destino, se sella nuestro destino. Mientras que estos 10 días, ese libro que supuestamente Dios está escribiendo de cada uno de nosotros, está abierto, nos está observando en Yom Kippur, cuando se cierran las puertas de los cielos en la última de las oraciones, es que ahí se selló nuestro destino y en el transcurso del año sabremos lo que nos depara el destino. Entonces, por eso se llaman 10 días temibles. Por un lado, Dios nos está evaluando, es como que nos está evaluando para ver qué destino tenemos. Y por otro lado, nosotros también hacemos una reflexión sobre nuestra conducta, lo que llamamos la teshuvá, ¿sí? Una introspección, un análisis crítico de lo que hicimos o lo que no hicimos o que queremos corregir o en dónde tenemos que virar si hubiera algo que modificar.
Entonces, estos 10 días son eso, que empiezan con Rosh Hashanah, luna nueva del mes de Tishrei, que estamos transitando el año 5784, y eso es porque a partir de un acontecimiento histórico que aparece en el Tanaj y que se comprobó externamente el año al que se refería, los rabinos contaron para atrás generaciones y generaciones y generaciones, según aparecen en la Biblia, sobre todo en el libro de Crónicas, y llegaron al año 3761, como que ese fue, según ellos y según el Tanaj, según la Biblia, el año del inicio de la creación. Entonces, por eso estamos en el año 5784, que simbólicamente, efectivamente, es el día de la creación, el comienzo de la creación, aunque algunos dicen que es el día también, podría ser que se creó el ser humano, o sea, el sexto día. Eso también, digamos, está en discusión. Pero estamos en ese año. Y lo que va a pasar con Rosh Hashanah es que acá aparecen algunos elementos que les puse, otra vez, por supuesto, las velas, el vino, y aparecen los deseos de un año dulce, de un año abundante, de un año con prosperidad. Entonces aparecen algunos elementos. La manzana con miel, ¿sí? que sea un año de un fruto dulce. La granada, ¿sí? Que tiene estas pepitas que se multiplican y que se multiplique todo lo que tenemos. Los sefaradim llevan adelante un seder también con un montón de signos que los vinculan con palabras. Entonces aparece una tortilla de puerro. Bueno, por supuesto aparecen cabezas de pescado, porque también hay una tradición que es que seamos cabeza de pescado y no la cola, o sea que vayamos siempre al frente y no atrás, porque Rosh Hashanah quiere decir cabeza de año. ¿Ok? Y bueno, y por supuesto que aparece en el tema, o sea, la figura del rezo, del pedido. Rosh Hashanah, digamos, aparece después de recitar una serie de rezos que se llaman slihot, perdón, que anteceden a Rosh Hashanah, y es un mes antes o una semana, según la tradición ashkenazí o sefaradí, en donde ya nos ponemos un poco el último mes del año a tono con lo que se viene, nos vamos preparando para Rosh Hashanah. Bueno, estamos todos en el templo, y bueno, ahí ya no nos sirve el Sidur, que es el que nos acompaña en el resto del año, sino que aparece un otro libro paralelo al Sidur, que es el Machzor, que quiere decir ciclo, que recopila los rezos de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, de estos Yamim Noraim. Y por supuesto, quizás lo más simbólico de Rosh Hashanah es el shofar, ¿sí? El sonido de este cuerno que se solía tocar antes en ocasiones de una guerra, cuando se coronaba un rey, o sea, cuando eran ocasiones especiales se tocaba el shofar. El primero, en Rosh Hodesh, los comienzos de mes se tocaba el shofar, y que es un comienzo de mes especial, es el día que se toca mucho, mucho, mucho el shofar. Entonces aparecen en varios rezos el toque del shofar. Bueno, que tiene que tener características determinadas, tiene que ser de un animal kasher, hay que lavarlo bien, sacarle todas las impurezas, o sea, cada cosa a su vez podemos entrarle en detalles, pero no es el caso. Vamos a hablar hoy de las generalidades. Y lo que se nos viene ahora, el día domingo por la noche, seguimos, que es el día más sagrado del año. Es el día 10 de Tishrei, el día de Yom Kippur, el día del perdón, que es el día un poco que culmina esta
mise-en-scène, en donde somos juzgados y se nos cierra esta posibilidad de encauzar nuestras conductas, nuestro destino y demás. Y lo más importante de Yom Kippur, y quizás lo más notorio de este día, es que es un día de ayuno colectivo. Hay muchos ayunos en la tradición judía, y ya en la época bíblica vemos, por ejemplo, cuando Esther, antes de que Esther le vaya a contar al rey que Amán está planeando la destrucción del pueblo hebreo y que ella es hebrea también, le pide a su tío Mordejai que haga que todo el pueblo judío de Shushan, de la capital de Persia, de Susa, ayune por ella. Cuando el rey David, después de su pecado con Bathsheba, Betsabé, que la deja embarazada una chica que era casada y tiene que mandar al marido al frente de la guerra porque él sabe que el hijo es de él, para que lo maten en la guerra, ese primer hijo que es concebido, el profeta Natán le dice, ese es un hijo que va a morir. Y cuando le da esta noticia, David ayuna, reza y ayuna. Finalmente, efectivamente, el niño nace muerto. Pero David se llama un ayuno en un rezo profundo, pidiendo perdón. O sea, hay muchos momentos en que un individuo puede ayunar. También hay momentos en donde el colectivo ayuna. Y este es el día del año en que todos ayunamos. Y este ayuno es como que, otra vez, nos conecta con lo espiritual, dejamos de lado las cuestiones materiales, al ayuno lo acompañamos que no nos podemos lavar, no nos podemos poner cremas, perfume, no nos podemos poner zapatos de cuero, o sea, tiene que ser un día despojado, un día en donde nos concentramos plenamente en los rezos, en nuestra condición humana frágil, vulnerable, y rezamos en comunidad pidiendo perdón por nosotros y por los que tenemos al lado. ¿Sí? Es un día de comunidad. Bueno, y por supuesto que al ayuno lo terminamos con la cena festiva. Así que eso es lo que vamos a transitar el próximo domingo. Y solo para terminar, tenemos elegí hablar de otros momentos. También hacia finales del mes de Tishrei tenemos la festividad de Simchat Torah. Que se acuerdan que la vez pasada hablamos de la lectura de la Torah en la sinagoga, lectura que se hace en un año. O sea, cada Shabbat se lee un pedacito, un pedacito, un pedacito, de tal manera que en un año se leen los 5 libros de Moshe, el Pentateuco, los 5 libros de la Torá, que es este rollo. Y Simchat Torah es ese día, el día que terminamos de leer el libro y el mismo día lo volvemos a empezar en un continuo. Esa es la idea del rollo, es la idea de la lectura de la Torá, nunca se termina. Terminamos para volver a empezar. Y siempre podemos reinterpretar y reinterpretar un texto con la experiencia de un año más. Y es una fiesta alegre en donde se sacan los rollos de la Torá, se baila con la Torá. Bueno, y últimamente se puso también de moda esta otra costumbre que generalmente se abre el rollo de la Torá y los chicos de la sinagoga o la gente grande lo sostiene abierto, ¿no? Para que también podamos ver la dimensión el peso de la palabra en nuestra tradición, el peso de la letra, el peso de las ideas en nuestra tradición. Y por último, tenemos las 2 celebraciones del siglo XX. Pasamos. Que tienen que ver ya con la creación del Estado de Israel. En mayo del 48, con la creación del Estado de Israel, y a partir de ese momento tenemos un día especial, Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia del Estado de Israel, que es precedido por un día de recuerdo por todos los soldados muertos y por toda la gente muerta en actos de terror,
que genera, digamos, de alguna manera, que soldados y gente y civiles, digamos que de alguna manera defienden el Estado de Israel, y que murieron en las guerras defendiendo al Estado de Israel o que fueron víctimas del terrorismo. Y el Día de Jerusalén, que en el 67, que es el día donde se reunificó Jerusalén después de la Guerra de los 6 días. Así que esas son como dos momentos que obviamente que ya están en la historia del pueblo de Israel, del siglo XX, que se suman a las fiestas que marcamos en el calendario judío. No marqué otros días de duelo, como el día que recordamos la caída del templo, Tisha B'Av, y algunos otros que están vinculados también con el sitio de Jerusalén y demás. Bueno, como ven, tenemos muchos momentos para festejar, para celebrar en comunidad, y básicamente le regalamos al mundo el concepto del Shabbat o el descanso, que después en el mundo cristiano, digamos, devino en el domingo, en el Día del Señor, Dominus Dei, o los musulmanes en viernes, pero el concepto de este día diferente, este día entregado a un descanso, a un ocio, al ritual, a una conexión con lo divino, eso es un legado del pueblo judío en la humanidad. Así que con esto termino. Muchas gracias, Norma. Tenemos un espacio si algún participante quiere hacer alguna pregunta. Ya que vi que había unas preguntas, pero no vi cuál. Capaz eran como comentarios o acotaciones que sigan sucediendo y que vos algunas incluso respondiste en comentarios posteriores. En No sé qué Instagram, es, que no sé qué sí, dice, que es octubre, que es septiembre, no sé qué es. ahí Norma, Jorge. ahí ha colocado en la pantalla que era Sí, octubre y es septiembre. Había un error ¿qué? ahí. ¿En dónde? Cuando pasaste de Rosh Hashanah, ahí En fíjate, la el pantalla había puesto que el 7 de Tishrei era octubre y no, es septiembre. ok, me equivoqué entonces. No sé de qué me hablas, pero sí, ahora es ahora. Estamos Claro, en, sí, septiembre. por eso yo tengo el Luaj, lo tengo acá delante mío, así que por eso no Ok, hay error. ok. Norma, Sí, hay algo que me sí, preguntan en Instagram, que también sí. compartimos el link por ahí. Si de las tradiciones que fuiste mencionando, ¿hay alguna que observes que haya tenido cambios litúrgicos o actualizaciones al traspaso del tiempo? Si algo que hayas visto vos particularmente. Eh, bueno, hay festividades que se celebraban, bueno, hay momentos que se celebraban y que se dejaron de celebrar y que ahora se retoman. Por ejemplo, en la época bíblica era muy importante el primer día de cada mes, Rosh Hodesh, la luna nueva, y básicamente era una celebración de mujeres, porque las mujeres están muy conectadas con la luna, tanto por la gestación de un bebé, digamos, los meses de la gestación o las menstruaciones, digamos, hay una conexión con el mundo femenino y la luna, y las mujeres eran protagonistas de esas celebraciones. Durante muchos años se dejó o sea, no existieron más. Y este es tema un poquito del encuentro que viene, que entre los desafíos, uno de los desafíos tiene que ver con el lugar de la mujer en el judaísmo. Pero, y ahora, por ejemplo, hay círculos de mujeres que celebran la luna nueva, Rosh Hodesh. Hay como resurgió un nuevo, ya es un nuevo ritual con esta tradición antigua, pero digamos se renovó en algunos círculos,
esta celebración de mujeres, recreando el nuevo mes Rosh Hodesh en espacios abiertos, cantando a la luna, por ejemplo. Ahora, el judaísmo es muy dinámico, aunque no lo parezca. De eso también vamos a hablar la vez que viene. Por ejemplo, en Pesaj, en la Pascua judía, leemos un libro de la Agadá, lo que yo les dije, la Agadá, que es el libro que recrea la historia de la salida de Egipto, bla, 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 bla. Este año, por ejemplo, bueno, y este es un libro que hay muchos artistas que dibujaron la Agadá, o sea, es un libro, como no está canonizado, si bien es un libro que, digamos, el texto más o menos siempre dice lo mismo, se permite la creación, la inventiva, o sea, y van surgiendo. Por ejemplo, este es el primer año en la historia que apareció una Agadá en ucraniano, porque los judíos ucranianos siempre leían una Agadá escrita en ruso, porque tenían hábito de leer en ruso. Hay traducciones de la Agadá, la Agadá está en español, en francés, en inglés, por supuesto, o sea, en todos los idiomas, no había en ucraniano. Este año, digamos, con el resurgimiento de una identidad nacional ucraniana a partir de la invasión rusa, por ejemplo, se escribe la primera Agadá en ucraniano y que tiene algunos guiños a la situación que están viviendo los ucranianos. Entonces, cuando se habla de la esclavitud, se incorporaron en esa Agadá algunas cuestiones vinculadas al momento actual que viven. Por ejemplo, en la Agadá también incluyó, y algunas incluyeron y algunas incluyen, por ejemplo, algunos comentarios vinculados al Holocausto. Bueno, no puse tampoco, digamos, tenemos un día de recuerdo especial para el Día del Holocausto, que en el calendario judío es otro día, no es en enero, febrero, que es cuando se libera Auschwitz, sino que es otro día que es cerca de Pesaj, que es cuando surge un poco la rebelión del gueto de Varsovia, a partir de que celebran un Seder de Pesaj en el gueto de Varsovia. En esas condiciones celebraban aún las fiestas judías y en el gueto es que empiezan a organizar un poco la revuelta armada de estos poquitos con la fábrica nazi. Sí, pero hay muchos movimientos en temas rituales. Uno de ellos importantes que vamos a ver la vez que viene es el tema de la mujer. Ok. Yom HaShoah cae el 28 de Nisan. Sería Claro, el próximo año, el 6 de mayo. claro, pero fíjate que Pesaj es el 14 de Nisan, 14 días después es que se dio la revuelta del gueto de Varsovia, que empezó siendo pensada en un ceder de Pesaj. Digo, porque Ok. no hablamos, tomé los días más festivos, digamos, no me concentré en los días más de duelo, pero por eso todavía quedaron afuera algunos otros días. Pero estos son como los días más de fiestas más importantes. En las redes sociales te agradecen, Norma, la clase de hoy y Valentina pregunta de qué se va a tratar la clase próxima, que es el próximo miércoles, Bueno, la clase justamente. próxima vamos a hablar un poco de los desafíos de ser judío hoy. Uno de los temas tiene que ver con el lugar de la mujer. Vamos a hablar de la kashrut, por ejemplo, o de los movimientos religiosos más modernosos que proponen. Y un Buenísimo. poco eso contesta la última esta pregunta, porque a partir de eso es que hay cambios. Buenísimo.
¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera compartirnos? Bueno, simplemente gracias Norma por la clase, fue súper interesante. Y bueno, agradecerte y agradecerle a todos los presentes que hoy nos acompañen y esperemos que nos acompañen el próximo miércoles en la última clase. Bueno, Buenísimo. nos vemos. Hatimá Tová, que sea Fátima, un Yom Kippur significativo para todos. Bueno, un saludo grande a todos. Gracias Vivi, gracias Norma. Y nos vemos en la clase próxima. Hasta luego. Chao, chao, buena semana. Chao, Fátima Toba. Hatimá Tová. Gracias a todos. Fátima,